Continuando con la serie de videos sobre las líneas de transmisión, tenemos el punto 2.7, que es la obtención de la impedancia característica y el coeficiente de reflexión gamma a partir de las impedancias de entrada medidas en las líneas terminadas en cortocircuito y circuito abierto. Es interesante notar que si se multiplican las ecuaciones 2.36 y 2.40 sin importar la longitud que se pueda tener en la línea, se obtiene a partir de estas dos ecuaciones ya previamente mencionadas en explicaciones anteriores. Como nos indica un producto entre la impedancia de entrada en cortocircuito y impedancia de entrada en circuito abierto, tenemos esta relación donde 1 menos e a la 2 gamma por L se cancela con el otro término que es sobre 1 menos e a la 2 por gamma por L, y también pasa con el 1 más e a la menos 2 gamma por L, que se cancelan ambos, quedando así solamente la impedancia característica al cuadrado. Y despejando la impedancia característica al cuadrado al otro término, tenemos que la impedancia característica es igual a la raíz cuadrada del producto entre la impedancia de entrada en cortocircuito y la impedancia de entrada en circuito abierto. Ahora, la constante de propagación gamma también puede obtenerse de estas mediciones, pero el procedimiento es un poco más laborioso, como se puede ver a continuación. Al dividir 2.36 y 2.40 se obtienen estas ecuaciones, pero en esta ocasión vamos a trabajar directamente con los términos de 1 menos e o 1 más e. No vamos a trabajar con tangente hiperbólicos ni con tangente hiperbólicos. La impedancia de entrada en cortocircuito se divide en esta ocasión con la impedancia de entrada del circuito abierto, y tenemos estas dos relaciones, donde al tener estas relaciones tenemos una división de fracciones, y como esto es álgebra, al multiplicar extremos y medios tenemos el cuadrado de esas dos expresiones cada una, pero tenemos también la cancelación de z sub 0, que es la impedancia característica en ambos términos, llegando a tener 1 menos e a la 2 por gamma por L al cuadrado sobre 1 más e a la menos 2 por gamma por L igual al cuadrado. Teniendo esta relación podemos factorizar la potencia al cuadrado, generalizando directamente que tenemos la relación entre 1 menos e a la 2 por gamma por L cuadrado sobre 1 más e a la menos 2 por gamma por L. Todo esto elevado al cuadrado. Y también, como ya se había despejado el cuadrado de la anterior ecuación de la impedancia característica, también realizamos esa misma ecuación. Despejando el cuadrado de este término, lo llevamos al siguiente término, que nos da una relación, una raíz cuadrada entre la relación de la impedancia de entrada en cortocircuito y la impedancia de entrada en circuito abierto, que es igual a ese término que se puede ver en pantalla. Ahora, despejando directamente el 1 más e a la menos 2 por L por gamma, llevándolo al extremo izquierdo, y también llevando el menos e a la 2 por gamma por L al extremo izquierdo a sumar, tenemos esta ecuación, donde de aquí factorizamos directamente e a la menos 2 por gamma por L. Y llevando ese término a dividir con el término de 1 menos la raíz cuadrada de la relación de la impedancia de entrada en cortocircuito y circuito abierto, tenemos esta ecuación que es e a la menos 2 por gamma por L igual a toda esa relación. Esa relación ahora nos va a llevar directamente a un número complejo, ya con operaciones matemáticas o directamente operaciones con calculadora. El 1 menos la raíz cuadrada de toda esa división y el 1 más la raíz cuadrada de toda esa división nos va a llevar a un solo número complejo.
Ya en la marca puede verse lo que estamos tratando de mencionar. Y ese número complejo que nos va a ilustrar al momento de hacer las operaciones se puede expresar también como un número complejo con amplitud R, donde toda esa operación es igual a R más E por E a la J por tita, siendo R la amplitud y tita el argumento. Y como ya habíamos mencionado en ecuaciones anteriores, gamma es un número complejo que es alfa más j por beta, donde si despejamos estos coeficientes en su parte real y parte imaginaria, tenemos e a la menos 2 por alfa por L. Y tenemos también la parte imaginaria que es e a la menos 2j por beta por L. Si bien habíamos mencionado que R por E a la J por tita es el número complejo de esa relación también puede expresarse como R por E a la J por tita más menos 2 por pi por n. E a la J por tita también puede relacionarse con su igualdad de R por E a la J por tita más menos 2 por pi por n, donde n toma variables enteras, 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Esto a qué se refiere? Cuando hay algún tipo de entero, el ángulo siempre va a mantenerse en el mismo punto. Por ejemplo, 2 por pi por 1 más tita va a ser una vuelta. 2 por pi por 2 va a ser 4 pi más el ángulo, que va a ser otra vuelta que está en el mismo punto. Ahora, ya mencionando la ecuación general para encontrar gamma, que era igual a e a la menos 2 por gamma por L igual a toda esa relación, tenemos como igualdad estas marcas que son e igual a la menos 2 por gamma por L, que también se puede reflejar como e a la menos 2 por alfa por L por e a la menos 2 por J por beta por L. Y la parte del número complejo imaginario también puede expresarse como toda esa relación igual a R por E a la J por tita más menos 2 por pi por n. Teniendo esta nueva ecuación de igualdad para despejar directamente alfa y beta. Despejamos alfa en sus coeficientes de la parte real y tenemos esta igualdad, donde nos dice que e a la menos 2 por alfa por L es igual al radio de ese número complejo. Y e a la menos 2 por j por beta por L es igual a la parte imaginaria del número complejo previamente ya mencionado. Continuando con las operaciones algebraicas, sabemos que el logaritmo natural de e se cancelan y solo queda el argumento exponencial, por lo que tenemos en ambos términos logaritmo natural de e a la menos 2 por alfa por L, que es igual al logaritmo natural de la amplitud R. Tenemos una igualdad de menos 2 por alfa por L por la logaritmo natural de R. Y despejando de esta ecuación alfa, tenemos el logaritmo natural de R sobre menos 2 por L, que también se puede reflejar como un medio por el logaritmo natural de esa amplitud R. Ahora, teniendo que despejar beta, realizamos esa misma operación con logaritmos naturales, donde cancelando directamente esa ecuación tenemos menos 2 por j por beta por L, que es igual a j por el argumento de tita más menos 2 por pi por n. En esta ocasión, en ambos términos j se cancelan, entonces tenemos un despeje directo de beta, que es igual a menos 1 medio por L, menos 1 medio L, todo eso por tita más menos 2 por pi por n. Y aquí están esas ecuaciones, que son 2.46 y 2.47 ecuación en los números. Cabe recalcar que
sabiendo que θ está en radianes y el valor correcto de n dependerá de la longitud de la línea de la longitud de onda, y esta longitud de onda va a ser la relación entre la velocidad de la luz y la frecuencia a la que se está transportando la señal. Aquí tenemos la ecuación general de la constante de propagación, que como dijimos también que es un número complejo que depende de alfa más j por beta. Pasando a un ejercicio sobre los temas mencionados de la obtención de la impedancia de entrada en circuito abierto y en circuito cerrado o cortocircuito, podemos encontrar las impedancias características y la constante de propagación. Nos dice el ejercicio 2.8, un cable telefónico de 20 kilómetros de longitud fue sometido a unas pruebas de medición con terminaciones en cortocircuito y circuito abierto a una frecuencia de 1.5 kHz. Los valores obtenidos de las impedancias fueron las siguientes. Impedancia de entrada en circuito cerrado o cortocircuito es igual a 1382 con un ángulo de desfase de 5.1 grados, y la impedancia de entrada en circuito abierto es igual a 421 ohmios con un ángulo de menos 26,3 grados. Calcule a partir de estos datos: inciso A, la impedancia característica; inciso B, la constante de propagación, gamma; y inciso C, los cuatro parámetros: resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia de la línea, a la frecuencia en la que se hicieron las mediciones. Comenzando la solución con el inciso A, tenemos que obtener la impedancia característica de la ecuación 2.44, que, como ya habíamos mencionado, la ecuación 2.44 es el producto de las impedancias de entrada en cortocircuito y circuito abierto y sacar la raíz cuadrada de ese producto, donde tenemos este resultado, que es en forma polar 749.75 menos J por 140.31 en forma polar, y en forma fasorial tenemos una amplitud de 762.77 con un argumento de menos 10.6 grados. Pasando a la obtención de gamma, que es la constante de propagación, a partir de la ecuación 2.45, previamente ya mencionado hace varios puntos. La ecuación 2.45 es la que se está mostrando en imagen. Reemplazando los valores de la impedancia de entrada en cortocircuito y circuito abierto a la ecuación, podemos tener toda esta operación matemática, y simplificando y realizando todas estas operaciones matemáticas nos da una igualdad de e a la menos 2 por gamma por L, que es igual a menos 0.294 menos J por 0.126 en forma polar, y en forma fasorial 0.319 con un argumento de menos 156.75 grados. Aquí nos dice que primero vamos a obtener alfa, igualando las magnitudes en ambos miembros. Aquí ya vamos a despejar el e a la menos 2 por gamma por L para encontrar el argumento alfa. Teniendo de la ecuación 2.46 alfa, reemplazamos el valor directo de menos 1 sobre 2 por logaritmo natural por R. Esta ocasión R es 0.319. Haciendo las operaciones matemáticas en esta ocasión, nos da un valor de 0.0000285 Neper sobre metro. Y si utilizamos la conversión a decibeles, su equivalente sería igual a 0.0002476 decibeles por metro o sobre metro. Teniendo alfa ya previamente calculado,
nos dirigimos a encontrar la constante de fase beta. Ahora hay que decidir sobre el valor de n en la ecuación 2.47. Como primer paso es necesario convertir la longitud de la línea a dimensiones eléctricas, es decir, en términos de lambda. Como no se conoce el material eléctrico del cable, se supondrá que el lambda es cercana a la longitud de onda lambda a la velocidad de la luz. Teniendo lambda sub 0 es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia a la que se sometió la medición, tenemos 3 por 10 a la 8 sobre 1.5 por 10 a la 3, que nos da 200 kilómetros. Ahora, en el ejercicio nos decía que la línea es de 20 kilómetros. Es muy corta entonces en comparación con la longitud de onda de la relación entre la velocidad de la luz y la frecuencia, que era 200.000 kilómetros. Perdón, 200 kilómetros. Por lo que el producto de B por L debe estar entre el rango de 0 menor a B por L menor a 2pi. ¿Esto qué significa? Que B por L no tiende a dar una vuelta completa al circuito. Al no haber longitud suficiente para que se cumpla un ciclo, de acuerdo con lo anterior y por observación de la ecuación 2.47, que es beta igual a menos 1 medio por L por tita más menos 2 por pi por n debe tomar el valor a 1, ya que como se había mencionado, no hubo suficiente longitud para que se cumpla el primer ciclo, con signo negativo para que se tenga esa ecuación. Siguiendo una serie de pasos matemáticos, tenemos que reemplazar el valor de n igual a 1, y esta ocasión trabajando en el más menos con el signo negativo, menos. Reemplazando n igual a 1, tenemos estas expresiones. Ahora, para directamente tener un valor más preciso, nos encargamos de hacer pura matemática. Factorizamos el menos de la diferencia entre tita menos 2 por pi. Tenemos que es igual a menos 2 por pi menos tita. Y ese menos sale a multiplicar con el menos 1 medio por L, dando así un producto de menos por menos igual a más, donde tenemos como último resultado beta es igual a 1 sobre 2 por L por 2pi menos tita. Ahora, sustituyendo valores, tenemos que beta es igual a 1 sobre 2 por L, que en esta ocasión es 20 kilómetros, 20 por 10 a la 3, por 2pi menos, como ya había mencionado, tita estaba en un ángulo en grados, pero tenemos que trabajarlo en radianes. Así que hacemos la respectiva conversión de grados a radianes, donde nos lleva esto a menos 156.75 grados por pi, en equivalente a la división con 180 grados. Y esto nos da un valor directo de 0.000225 radianes sobre metro. Ahora, teniendo estos dos parámetros de alfa y beta, podemos encontrar directamente el número complejo de gamma, que es igual a 0.000285 más J por 0.000225 en forma polar, y en la forma fasorial tenemos una amplitud de 0.000334 con un ángulo de 42.33. Ahora, para encontrar los parámetros resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia por el cable, podemos emplear las ecuaciones 238 y 242. Esta mencionada sobre el producto de gamma por la impedancia característica y el cociente de gamma sobre la impedancia característica.
para encontrar ya previamente los parámetros R, L, G y C. Sustituyendo valores de gamma y la impedancia característica, tenemos estas operaciones. Como se trata de un producto, para encontrar L y R, realizamos esta operación matemática y directamente ahora vamos a trabajar con sus expresiones polares. Sí, polares. Pero siempre es mejor trabajar en los productos en su forma fasorial. Aquí las amplitudes se multiplican y los ángulos se suman. ¿Qué quiere decir esto? Que 42.33 grados se va a sumar con menos 10.6 grados y eso nos va a dar 31.73. Y todo eso lo llevamos a su forma polar para encontrar R y L. Por lo que, teniendo ya como resultado R, que es igual a 0.217 ohmios sobre metro, y aquí tenemos que encontrar L partiendo de la ecuación de J por omega, que es la frecuencia angular, por L. Despejando L de esa ecuación tenemos que es igual a 0.134 sobre la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia con la que se está trabajando, que es 1.5 kHz, y nos da un resultado de 14.2 microhenrios sobre metro. Ahora, trabajando con los parámetros de conductancia y capacitancia, son las mismas operaciones, pero en esta ocasión es un cociente entre gamma sobre la impedancia característica. Ahora, teniendo una división de fasores, esto se puede ilustrar directamente como 0.334 por 10 a la menos 3 sobre 762.8, que nos da un resultado de 0.438 por 10 a la menos 6. Y en divisiones de ángulos en los fasores se ilustra como una resta. Entonces podríamos decir que es 42.33 grados menos 10.6 grados, que esto nos da 52.93 grados en forma fasorial. Y en forma polar tenemos esta expresión, que es 0.264 por 10 a la menos 6 más J 0.35 por 10 a la menos 6. Ya tenemos el parámetro de conductancia, ahora nos falta encontrar el parámetro de impedancia, por lo que la conductancia es igual a 0.264 microsiemens sobre metro, y la conductancia, al igual que en la capacitancia al igual que en la inductancia, tenemos que despejar su ecuación de J por W por C, que nos da una equivalencia de 0.35 por 10 a la menos 6 sobre 2pi por la frecuencia, que es 1.5 kHz, un resultado directo de 37.1 picofaradios sobre metro. Bueno, eso sería el ejercicio previamente mencionado de la obtención de la impedancia característica y la constante de propagación. Este ejercicio se sacó, y toda la teoría, directamente del libro de líneas de transmisión de el autor Rodolfo Neri Vela.